8:33 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos de inmediato ir a un diálogo con el economista Abelardo Pachano. Tema de interés que están en la agenda de la coyuntura como las salvaguardias, pero quizás si empezamos con este tema de las herencias, porque para las próximas horas se anuncia desde el Ejecutivo, definitivamente, pese a las observaciones críticas desde los diferentes sectores, incluso divergencias al propio sector oficial, se va a enviar el proyecto de que aumente el impuesto a la herencia, que se ha argumentado que esto es confiscatorio, que va incluso contra la propia Constitución, artículo 323, incluso si se habla de más del 80% de empresas familiares, contra ese principio que establece la propia Constitución, artículo 67, que ampara a la familia para los diferentes fines. Eso dice la Constitución de Montecristi, vigente desde octubre del 2008. Bienvenida al economista Abelardo Pachano. Gonzalo Luis Álvarez, buen día. Saludos amigos otra vez. Y sí, aquí varios temas, por supuesto que pretenderemos absolverlos con el punto de vista de Abelardo Pachano, un estudioso de los procesos económicos, pero este del impuesto a la herencia ha causado un verdadero revuelo. Desde que el 24 de mayo el presidente anunció, aquí se está argumentando de parte del gobierno que se trata de que la acumulación de capitales es muy grande, que hay que dar equidad, que el Estado debe ser un partícipe, casi como un heredero más, y en algunos casos el mejor heredero, ¿no? El que va a recibir herencia más grande. Y por supuesto hay todo un rango, toda una tabla. Se dice, no, a la clase media no le va a afectar porque la clase media no está en los rangos más altos, el impuesto es poquito para ciertos rangos de la tabla. Sin embargo, vemos que en los niveles superiores, de $800,000 para arriba, se pagaría cerca del 77%. Entonces, también vale la pena mirar un poco el mapa. Hay países que tienen impuesto a la herencia, algunos altos, como Japón, como Corea. No es el caso de Estados Unidos, ya lo aclararemos. Otros no lo tienen también. ¿Cuáles son las razones para que exista o no exista el impuesto a la herencia? ¿Qué decir de esta sensación de que la generación de riqueza per se debe ser de algún modo tomada por el Estado para generar equidad, que es todo el trasfondo filosófico que parece estar atrás de esta idea? Y finalmente, yo digo, ¿qué estarán pensando muchas personas que a lo mejor mañana, pasado, van a heredar o van a heredar los patrimonios de su familia, acumulados con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, con pago de impuestos, generando trabajo? Si querrán dejar ese dinero aquí, querrán mejor que los padres, no sé, les coloquen ese dinero en el exterior, salgan los capitales ahora. Todo eso nos tenemos que imaginar en este diálogo que vamos a empezar en estos minutos con Abelardo Pachano. Miguel. Bienvenido, economista Pachano. Quizás si nos ilustra usted la situación internacional, porque mucho se ha hablado del impuesto en el exterior. A ver, buenos días, Miguel y Gonzalo. El impuesto a la herencia es, llamémoslo así, un elemento desarticulador del funcionamiento de una economía que se sustenta, y el modelo que tiene en funcionamiento el mundo actual, que se sustenta en la participación de dos grandes componentes, el trabajador y el empresario. Es decir, no hay sociedad económica en el mundo que pueda prescindir de uno de ellos. Así como no hay trabajador que pueda subsistir si no hay un empresario que promueva con la inversión una fuente de trabajo, no hay empresario que pueda llevar su proyecto si no cuenta con una mano de obra calificada. Los dos se necesitan. En lugar de ser antagónicos, son socios del desarrollo, y esa es la visión moderna de la configuración de una estructura económica. El Estado es el tercer partícipe en la organización y es, llamémoslo así, el socio coadyuvante, concurrente, que ayuda de una manera activa a consolidar la organización económica, pero que ni reemplaza al trabajador ni reemplaza al empresario, sino que les acompaña a los dos y ofrece oportunidades, resuelve problemas. Por ejemplo, genera un buen sistema de educación,
genera un buen sistema de salud, promueve un buen sistema de bienestar, realiza obras básicas de infraestructura, controla y mantiene la defensa, maneja las relaciones internacionales. Pero no es un empresario el Estado, ni es un trabajador. Entonces, cuando uno ve el concepto de impuesto a la herencia en la proporción que está proponiendo el gobierno, lo único que uno tiene es un mensaje de proscripción del empresario, porque es tan, yo diría, alto el impuesto a la herencia que rompe el espinazo, la columna vertebral del funcionamiento de la economía, que es el incentivo que tiene aquel ciudadano que tiene una característica particular de emprender cosas, de promover proyectos, de generar fuentes de empleo, y que está dado por esa, llamemos así, esa virtualidad de encontrarle la oportunidad para ofrecer servicios o producir bienes que son requeridos por la comunidad y que obviamente le van a dejar un rédito después de pagar todos los impuestos. ¿Y qué pasa en otros países, como preguntaba Miguel? ¿Cuál es ese mapa? Hay países que tienen impuestos altos, incluso algunos podrían ser muy altos, otros que no lo tienen. ¿Y en función de qué argumentos, de qué funciona? Hay que tener cuestiones técnicas. Hay que tener mucho cuidado en el análisis comparativo con las legislaciones del mundo. La gran mayoría de países, o tienen impuestos a la herencia bajos o no tienen impuesto a la herencia, y más bien sustentan el funcionamiento del Estado en una estructura tributaria progresiva. Es decir, descansan en la construcción de un sistema que permita extraerle un porcentaje mayor a quien más gana, para mediante una buena política de gasto, porque aquí viene el gran papel del Estado. Los estados que quieren romper las inequidades, reducir las inequidades, utilizan dos grandes instrumentos. El uno, la tributación progresiva, y dos, la política de gasto. Perdón, la tributación progresiva, como usted bien apunta en su artículo de esta mañana en Diario El Comercio, sí que existe en el Ecuador para el impuesto a la renta. Que no hay. Es que no tenemos eso. Y este gobierno lo subió del 25 al 35% el impuesto a la renta de las personas. Mantuvo el impuesto a la renta de las empresas en el 25% y cargó la pluma, puso un acento especial en el ingreso a las personas con un impuesto al 35%, incluyendo dentro del ingreso inclusive los dividendos que reciben producto de sus inversiones en empresas. De tal forma que el Ecuador tiene un impuesto progresivo a la renta, pero tiene que venir acompañado de una política de gasto que esté encaminada precisamente a romper esas cadenas que no permiten la formación de ciudadanos con una educación que les permita realmente tener niveles de ingresos superiores. Entonces, las inequidades no se producen quitándoles a los que han generado riqueza, pagando impuestos y contribuyendo a la sociedad, sino formando nuevos ciudadanos en condiciones de educación que les permitan ser mucho más productivos y obtener ingresos realmente rentables. ¿De abajo hacia arriba? Es decir, generando riqueza, Miguel. Uno, cuando uno mira el proyecto que el gobierno nos ha anunciado, uno dice, bueno, ¿y cuál va a ser el incentivo para invertir en el Ecuador? Si se sabe que al final de la vida, los hijos, la familia, los allegados van a tener que entregarle el 77% de la participación generada luego de una vida llena de esfuerzos al Estado ecuatoriano. Es decir, se está estatizando el producto del esfuerzo privado sin absolutamente ningún tipo de compensación ni racionamiento. Ayer se hacía un apunte desde el oficialismo y se decía, bueno,
no solo es el pago del impuesto, sino se pueden entregar en acciones en el pago a los trabajadores. Pero así nació el 15% de las utilidades. Hace 55 años, cuando uno de los dirigentes de ARNE, que hoy no existe, propuso la incorporación en el sistema de pago de los trabajadores del 15% de las utilidades, la idea era, sí señor, con eso les damos a los trabajadores la opción de que puedan inclusive comprar acciones, ahora se popularizar los capitales. Pero ahora está limitando. Y ahora con la reforma que hizo el gobierno, la reforma tributaria última, en donde está el cambio en la política laboral, y con la reforma tributaria que se hizo a fines del año pasado, cuando se castigó la compra y venta de acciones, lo que el gobierno ha venido haciendo en la política real, en la propiedad de los medios de comunicación, en la propiedad del sistema financiero, en la propiedad de las empresas que se cotizan en bolsa, es concentrar el capital, no abrir el capital, porque por ejemplo, el establecer un impuesto a las ganancias de capital porque se compran y venden acciones, lo que ha hecho es, bajo el pretexto de castigar a los, llamémoslo así, grandes inversionistas del país, también castigar a los pequeños, a aquellos que ponen recursos bajitos, pero que son partícipes de empresas que han abierto sus capitales y se han incorporado a las normas del mercado de valores. Entonces, si nosotros queremos que el Ecuador sea mucho más equitativo, generemos más riqueza, traigamos más capitales. Ya, pero ahí va una pregunta clave, porque este tipo de impuestos podrían desestimular cuando el Estado está, me parece a mí, creo yo, tal vez me equivoco, para estimular la creación de fuentes de trabajo, para abrir las posibilidades de industrias, de empresas que vayan a exportar, que generen más plazas de trabajo, que haya ese encadenamiento de lo que comentaba ayer Roberto Salazar de Hexagon, entre las empresas grandes, las medianas y las pequeñas, y con ese estímulo, habiendo más inversión, generar plazas de trabajo que van a dar una mejor calidad de vida a los que menos tienen. O sea, solamente con la inversión de los grandes o pequeños, porque no se trata aquí, a veces uno dice las herencias, o sea, mucha gente piensa en don Álvaro Noboa, ¿no es cierto? No es el único caso que hay en el país, son miles de ecuatorianos, esas 80% de empresas familiares, las que generan trabajo, inversión todos los días. En el mundo, Gonzalo, y no en el Ecuador, la mayoría de las fuentes de empleo provienen de empresas familiares, no de empresas abiertas, sino de empresas familiares, que han conseguido descifrar una oportunidad de crear bienes de manera particular para atender una necesidad colectiva. Generan trabajo que va a esos trabajadores que no tienen capital. Van a ellos, claro, y van a todos los demás. Al trabajador lo que hay es que prepararle, capacitarle. Miren, por ejemplo, en Alemania, cada 5 años se tienen que recapacitar los trabajadores porque los nuevos productos requieren de tecnologías de producción novedosas. Y a ese trabajador hay que volverle a enseñar para que se mantenga productivo. Pero en Alemania no están pensando en de qué manera le castigan al inversionista de Siemens, por ejemplo, o de la BMW, o de la Mercedes-Benz, o de cualquiera de esas grandes compañías, porque están recibiendo utilidades y van a transferir parte del patrimonio a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a los que sea. E incluso en ese sentido, más bien lo que hacen es atraer más capital. Y para nosotros los ecuatorianos hoy, he escuchado la cadena de hace un momento del gobierno que decía que en los últimos 6 meses aproximadamente el Ecuador ha dejado de recibir 2.200 o 2.300 millones de dólares. ¿Con qué los estamos sustituyendo? Con más deuda pública, que es un patrimonio negativo que tenemos que pagar los ecuatorianos, todos los ecuatorianos. ¿Por qué en lugar de endeudarnos, más bien no creamos incentivos para que regrese inversión nacional al país, para que venga inversión extranjera al país, en cuyo caso, en lugar de tener un pasivo todos los ecuatorianos, vamos a tener la posibilidad de nuevas fuentes de empleo legítimas? Y no puede pasar lo contrario este rato. Estos días estábamos poniendo como ejemplo una persona que lee lo que está pasando, llega, por ejemplo, hoy se
supone que llegará la ley de la Asamblea Nacional y dice, bueno, yo como esto me va a quitar el patrimonio o va a castigar el patrimonio con un impuesto, en mayor o menor medida, porque hay rangos y escalas hasta el 77%, todo hay que decirlo. Voy a preferir eso, convertir en dinero, sacar ese dinero, pagar el impuesto a la salida de divisas, es decir, una operación legítima, y colocar mi dinero en otro país. Alguien dirá, no, esto atenta contra la soberanía, serán antipatrias, lo que fuere, pero es parte de la decisión personal de cada uno mientras se tramita este proyecto. Me parece que esto es un riesgo tremendo, ¿no? Claro, en lugar de pensar en esa dirección, que es una, llamemos, respuesta al desincentivo que está promoviendo el gobierno, porque lo que está diciendo es, oigan señores, si ustedes invierten en el Ecuador, a la final el Estado se va a llevar hasta el 77% de lo que ustedes de manera neta generen después de pagar todos los impuestos. Entonces los inversionistas ecuatorianos y los inversionistas extranjeros van a mirar, pongamos, a los vecinos, a Colombia y Perú, en donde el impuesto a la herencia realmente, si existe, es bajito o no existe. O van a mirar oportunidades en otros países. Van a ir a Chile, o se van a ir a Centroamérica, o van a buscar cualquier oportunidad en donde se presente la posibilidad de precautelar, llamemos así, la integridad del patrimonio creado a lo largo del tiempo. Aquí se ha dicho en estos micrófonos en alguna oportunidad que, por ejemplo, en los Estados Unidos el impuesto a la herencia es del 40%. Cuidado con lo que se dice ahí. Es 40% si es que el empresario no declara el beneficiario de su renta. Y voy a poner... ¿Si declara no hay? No hay. O sea, directamente al beneficiario. Oiga, cuando murieron los fundadores de la compañía Ford, y pasaron las herencias a sus hijos o a sus nietos o a sus bisnietos, el Estado americano no participó y no ha participado. ¿Usted cree que cuando se muera Bill Gates el 40% de Microsoft va a pasar al Estado americano? ¿O que cuando se muera el dueño y el promotor de Google va a pasar el 40%? No. Lo que pasa es que cuando no hay una sucesión declarada, el Estado participa. Y aquí en el Ecuador existe esa norma. Cuando no hay herederos, sí, el beneficiario era la Junta de Defensa Nacional. Acuérdense lo que pasaba, haciendas, casas, propiedades de distinta naturaleza, de personas que morían sin dejar herederos, pasaban a la Junta de Defensa Nacional. Y así es lo legítimo. Pero si hay herederos hay que respetarlo. Economista Pachano, quizás persistir en un tema. ¿Esto afecta solo a los grandes empresarios? No, esto afecta a todos. No, esto afecta a todos, Miguel, porque si no hay promoción de inversión, no va a haber empleo, y si no va a haber empleo en las grandes corporaciones, el encadenamiento con las empresas medianas, con las empresas pequeñas, que tienen vínculos con estas grandes corporaciones, se va a romper. Es decir, si pierden dinamismo las grandes empresas ecuatorianas, en el SRI hay 125 grupos económicos declarados de grandes contribuyentes. Esos son el objetivo de esto. Esos grandes contribuyentes. ¿Qué va a pasar? Si hay un desincentivo, ellos dejan de invertir con el dinamismo. ¿Quiénes son sus proveedores? Claro. Son empresas medianas. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Quiénes son los proveedores de las empresas medianas? Las microempresas. Entonces, y los trabajadores de unas y otras. Aquí acaba de pasar el superintendente de control de mercado con ustedes. ¿Y qué es lo que decía? Que estaba buscando la manera de integrar a los microproductores y todo con los grandes centros de distribución y comercialización. Sería contraproducente, entonces no me voy a decir. Rompe la cadena, pues, pero por supuesto. Entonces, la clase media, la clase baja, el país, la estructura económica sufre con esto. ¿Por qué usted y otros analistas han dicho que es confiscatorio Porque de otra manera se puede explicar que cuando uno termina la vida y deja, después de pagar todos los impuestos, deja un capital a su familia, viene el Estado, y si es más de más de $800,000 del Estado, tiene derecho al 77.5%. Ahora, ¿qué otro calificativo se le puede dar a eso? El sustento para esto parece ser las teorías de este economista francés, del que todo el mundo habla, Tomás Piketty, exacto, que tiene en su libro El Capital del siglo XXI. Hay que meter un error en el artículo, decir el capitalismo es el capital del siglo XXI. Lo que pone es lo que se hereda no se hurta. Sí.
que habla de la renta, entonces dice que el rentismo no está bien, que habla de la equidad, entonces el capital es acumulado, la acumulación de capital. Me parece un corazón del debate político. Francés, ¿no? Sí. Economista francés, que promovió que se suban los impuestos, inclusive el de la renta, al 80%. Sí. Que el presidente Hollande le hizo caso y puso el impuesto a la renta en el 75%. ¿Y qué está pasando? Que no se atrevió a poner el impuesto a la herencia porque se dio cuenta que le rompía la economía francesa. Y que con el aumento del impuesto a la renta al 75% produjo una salida de inversionistas de Francia y una desnacionalización de franceses, incluyendo hasta artistas de cine, como ese famoso Depardieu, que se fue a Bélgica, ¿no? a Rusia. Bueno. Y llevó su residencia a Rusia y adoptó la nacionalidad rusa. Demuestra la absoluta, llamemos así, desproporción de este tipo de sugerencias o de novelerías económicas. ¿Qué le pasó a la Unión Soviética? La Unión Soviética, que era el otro modelo económico, claro, en donde se proscribió al empresario, porque ahí había el trabajador y el Estado, no había el empresario, estaba proscrito. Entonces, ¿qué le pasó? Se cayó, pero de una manera dramática, ocasionando un daño de 2 o 3 generaciones a cientos de millones. O sea, usted dice que la teoría de Piketty en la misma Francia, gobernada por alguien socialista, ya no fracasó. Ya eso es interesante para mí. Y hasta ahora no se recupera popularmente Hollande. Y Francia ha logrado capear su situación. El gobierno socialista francés tiene a este rato más de un gobierno ortodoxo para rectificar todo lo que inicialmente se equivocó. Y ha cobrado fuerza a la derecha extrema, incluso en Francia. Claro, con el peligro de irnos al otro lado. Economista Pachano, ¿a dónde vamos con esta economía? El mensaje del 24 de mayo es que está pasando la crisis, se recupera el precio del petróleo, pero solo para mencionar rápidamente, salvaguardias, luego se elimina el 40% para jubilados, y ahora lo que registra el comercio, este control mayor al sistema bancario, el pedido de información sobre retiros superiores a $5,000, que ha generado inquietud y hasta desazón entre el sector bancario. Es que Miguel, cuando uno escucha todo este conjunto de mensajes, ¿no? La nueva ley de plusvalía ilegítima, cuyo sustento está en las ganancias que tienen los propietarios de bienes favorecidos por obras públicas. La plusvalía siempre es producto del mejoramiento de las condiciones de las propiedades por mejoras en la infraestructura. Siempre, pues. Y también por mejoras y por mejoras privadas. Sí, uno no puede separar las cosas. Y ahí también el impuesto es al 75%. El impuesto está en el 75%, la propuesta. Lo que acaba de hablar de la herencia. La nueva ley que el día de ayer anunció uno de los diputados, la ley de reordenamiento territorial, en donde dicen que van a aumentar el impuesto a los predios. Está vinculado con y donde el diputado ayer decía, en uno de los canales de televisión decía que los municipios no recaudan lo suficiente con los impuestos prediales y que ellos creen que hay que recaudar $600 millones más. El incluir dentro del patrimonio los seguros de vida. Los seguros de vida. El seguro de vida es un ahorro que hace el jefe de familia o la pareja que dirige una familia para precisamente precautelar la sustentabilidad de la familia. Porque cuando ellos pagan impuestos ya, ¿no? Ya se paga impuestos, que es además parte de una industria a la que hay que darle ayuda, que hay que ayudar a que se concentren de una mejor manera, se capitalice más, pero que tenga unas reglas promotoras de la seguridad. El seguro privado es importante en todos los países del mundo. Aquí la directora del SRI dice, no, hay que ponerle el seguro de vida como parte del patrimonio y debe estar sujeto a este impuesto del 77%. Uno realmente ve esto con una preocupación enorme. Claro, sobre un dinero que no existe. Porque luego el superintendente de bancos expide una circular, yo diría, absolutamente, inútil desde el punto de vista práctico, porque esa información la tienen a través del control de lavado de dinero y de la información que dan los bancos, pero que en el ambiente llamémoslo así, de inseguridad, lo único que hace es agravar
ese concepto y ponerle los pelos de punta a un montón de ecuatorianos. Esta circular que explica el superintendente supuestamente para ver el tema del lavado, ¿es legal? Se preguntan. Hay incluso algún banco que dijo: yo no voy a entregar, yo no creo que es legal, información de los creo que es legal. Depositantes. El superintendente tiene derecho a conocer toda la información general de los bancos, claro, pero individualmente las cuentas solo pueden acceder cuando hay una petición de un juez. Claro. Y ahora, por lo que se permitió con una de las reformas que se establecieron por pedido del Servicio de Rentas Internas, pero no se le puede dar una información así general respecto a los movimientos de las cuentas de todos los ecuatorianos porque han decidido retirar unos dólares ¿Qué pasa con el sigilo bancario? No, desaparece absolutamente. Que está consagrado, entiendo, en la Carta Constitucional, y ¿no? que es parte del principio fundamental de la confianza para que funcione el sistema. Entonces, a mí me parece que el superintendente de bancos ha cometido, llamémoslo así, un error de apreciación respecto al papel que tiene y a la problemática, y debería corregir eso. Pero ¿por qué cree que está pidiendo información desde $5,000? ¿Por qué? ¿Por qué está pidiendo eso? Porque simplemente, Miguel, el país ha perdido recursos. El país ha perdido recursos. Ha dejado de recibir una cantidad importante de dólares y consecuentemente ya los depósitos no crecen. Entonces la gente ve que el sistema bancario está estancado en captaciones y tiene una política restrictiva de crédito. Ya no está financiando actividades. Está solo recuperando la cartera. Está recuperando cartera y está siendo selectivo en crédito, que es natural frente a las condiciones que estamos viviendo. Ser cautos en pero eso significa que la dinámica de la economía ecuatoriana en el año 2015 va a ser muy débil, producto precisamente del efecto internacional de la caída del precio del petróleo, y ahora agravado por estas decisiones del gobierno. Entonces no es que está pasando la crisis. Yo no creo que está pasando la crisis y es mejor reconocer las que existen. Lo peor ya pasó, dijo el presidente, pero Miguel también le preguntaba sobre las salvaguardias y no quiero que deje de hacer un pequeño comentario. Bueno, las salvaguardias... Porque la inflación ya, ayer, de acuerdo a datos del propio INE, ya está en 4.55 el anual, ¿no? Que claro. ¿No es alta eso en dolarización? Es altísima, Miguel, y yo creo que va a subir todavía un punto o un punto y medio más. Las perspectivas de la inflación de este año serán entre 5,5 y 6,5%, que frente a la inflación de los Estados Unidos, que es inferior al 1%, le hace perder competitividad a las exportaciones ecuatorianas y que se agrava con el fortalecimiento del dólar. Es efecto de toda la política que estamos siguiendo, salvaguardias, impuestos, restricciones, porque el presidente dice no estamos en crisis. Pero entonces, ¿por qué restringieron la importación de vehículos? ¿Por qué tenemos las salvaguardias, que es un recargo al costo que tenemos que pagar todos los ecuatorianos? Porque si nosotros estaríamos en condiciones normales, pues podríamos haber seguido en esas circunstancias. Y hoy día el gobierno no puede pagar todas sus obligaciones. Tiene atrasos en el pago de las obligaciones, porque el monto de recursos que está recibiendo el Estado es inferior al que tenían programado. Entonces, hay un problema estructural en la economía ecuatoriana, y es mejor reconocerla, y es mejor decirle al país, tenemos que reajustarnos. El sistema monetario que nosotros tenemos en este rato no está recibiendo los recursos suficientes y consecuentemente el tamaño de la economía se va a reducir. Corolario, prohibido morirse hoy. Claro, está prohibido morirse, Miguel. Y yo más bien, yo plantearía que el gobierno reflexione sobre esto, porque el daño que viene como consecuencia de estas dos modificaciones, del impuesto a la herencia, del impuesto a la plusvalía, y luego los nuevos impuestos o recargos que por lo menos ese representante de Alianza País nos decía ayer sobre la ley de reordenamiento territorial, nada bueno le hacen al país. El país requiere inversión privada y en grandes cantidades, y con esto no va a haberlo, absolutamente. Tengamos absolutamente seguridad, porque el empresario, en lugar de tener el incentivo para seguir acumulando capital y formar nuevas empresas y crear nuevos empleos, lo que va a hacer es buscar otros horizontes. Bien, muchas gracias al economista Abelardo Pachano aquí en Ecuador. Muy buen día.